Ya, Sigue creo que nomás. está, ¿no? Una linda Ya. noche. Hasta Muchas gracias, Eddie, por tus palabras, igual, esperando que nos vaya bien hoy. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Espero que por favor se conecten todos. Creo que están, bueno, es lo que escuché a Eddie, creo que están todos. Gracias por su puntualidad. Espero que el día de hoy podamos estar un poco más dinámicos. Alguien escrito en el chat, déjeme ver. Dani, buenas noches. Estoy llegando a mi casa. No sé si me puedes regalar 15 minutitos. Eh, Mantente conectado, ¿no? Y al momento que llegues a tu casa, pues prácticamente tú te unirás en tu computadora de la forma más cómoda que te parezca, ¿no? A todos les voy a pedir, por favor, de que tengan abierto su código orgánico integral penal. Pues vamos a tratar de que ustedes también participen a lo largo de la charla del día de hoy, ¿no? Permítanme, les comparto las diapositivas. Me confirman si pueden verlas, por favor. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Bueno, ayer veíamos un poquito lo que es la teoría del delito, ¿no? Quisiera que vamos a hacer unas pequeñas preguntas a los participantes. Siguen entrando mejor. Vamos a ver. Por favor. am, Alison Valdés, prenda su micrófono, por favor. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Ya, vamos a ver recordar un poquito, ¿no? Sobre el tipo objetivo. En este caso, ustedes les había indicado el día de ayer que existen dos formas de diferenciar al tipo, de clasificarlo. O más que clasificarlo, los elementos que componen al tipo es el tipo subjetivo y el tipo objetivo. Lo que me interesa es que ustedes manejen bien lo que es el tipo objetivo, ¿no? Entonces, debería identificar qué es el sujeto activo, qué es el sujeto pasivo, qué es la conducta o el verbo rector del tipo penal, el resultado, la relación de causalidad y la imputación objetiva. Va a abrir su código, por favor, y va a seleccionar un tipo penal, por favor. Alison se encuentra presente. Sí, doctor, un ratito, ya que estoy Ya, viendo. por favor. Podría ser el asesinato. Hagamos de otro, ¿sí? Porque ya habíamos hablado el día de ayer. Vamos con un delito a la propiedad privada, podría ser. O un delito en contra de la igualdad, o un delito en contra de la libertad sexual. Hay muchos tipos de delitos, ¿no? No nos enfoquemos solamente en los que van en contra del bien jurídico protegido, que es la vida, que son los más conocidos, ¿no? Un poquito más de agilidad, Alison, por favor. Podría ser un abuso sexual. Ya, vamos, lea el abuso sexual. ¿Qué es lo que dice? Ya, el abuso sexual. Dice la persona que en contra de la voluntad de otra ejecute sobre ella o le obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal. Será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Cuando la Ya, víctima no, hasta ahí, por favor. Ayúdame identificando el sujeto activo, el sujeto pasivo, cuál es la conducta, los resultados, en este caso, la relación de causalidad y la imputación objetiva. A ver, el sujeto activo sería la persona. Ujú. El sujeto pasivo sería la víctima.
La persona que realiza la conducta antijurídica, ¿no? Ya, Ajá. ya, el sujeto pasivo, la víctima. ¿Quién sería la víctima en este caso? Eh, la persona a la que le obligan a ejecutar cualquier acto de naturaleza sexual. Exactamente. Ya, la titular del delito, ¿no? La titular del delito, no se vayan a olvidar. El sujeto pasivo es el titular, perdón, el titular del bien jurídico protegido. El titular del bien jurídico protegido, ¿sí? ¿Cuál es la conducta? ¿Cuáles son las conductas? Mm, s- Sería La el persona, acto de naturaleza sexual. no, el acto de naturaleza sexual. Pero ¿cuál sería ese acto? ¿Cómo está descrito, cómo está descrita la conducta La en el tipo penetración, penal? acceso carnal. Ya, penetración, ¿sí? O acceso carnal. Sin acceso carnal, estamos hablando del abuso sexual. A ver, leamos de nuevo. Sin que exista penetración o acceso carnal. Ya, pero ¿qué dice antes? La persona que en contra de la voluntad de otra ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona un acto de naturaleza sexual Ya, sin que entonces lo exista. que dice es ejecute o ejecutar, o u obligue a ejecutar, ¿sí? Entonces la palabra o el verbo o conducta, el verbo rector vendría a ser ejecutar, actos de naturaleza sexual en contra de otra, sin penetración, dice, o sin acceso carnal. Entonces el verbo rector es la conducta es ejecutar o obligar u obligar a ejecutar, actos de naturaleza sexual, ¿sí? Vamos con otro, a ver, perdón, el resultado, vamos con el resultado. ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el cambio en el mundo exterior que sea perceptible a nuestros sentidos, con la víctima en este caso? ¿Qué produce en la víctima esta conducta? Lesiones físicas o daños psicológicos. Más que lesiones físicas, creería yo que daños psicológicos, ¿no? Por lo que no, el abuso sexual es más del toqueteo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más que daños físicos, que puede darse también, ¿no? Vendría a ser el daño psicológico. ¿Cuál sería la relación de causalidad? En el tipo penal, recordemos que es la relación que existe entre la conducta y el resultado. Vendría a ser la ejecución de los actos sexuales, ¿no? O la obligación de o ejecutar actos sexuales. Esa es la relación de causalidad que existe entre la conducta y el resultado. Y la imputación objetiva. Recordemos que esto está vinculado con el nexo causal, con la teoría del nexo causal, determinada en el artículo 455 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Cómo buscaría usted la relación jurídica entre la causa y el efecto o el resultado? ¿Mediante qué? Alison, Mediante la sanción que se le puede dar. no. ¿Cómo se busca? ¿Cuáles son la relación jurídica? Les repito, muchachos, la relación jurídica que se busca dentro de la causa y el efecto son todos aquellos elementos de convicción, ¿sí? Que van apareciendo dentro de las investigaciones y que apuntarían también vinculándole el resultado con la responsabilidad del implicado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se buscaría mediante la imputación objetiva o la búsqueda de la resolución jurídica o la relación jurídica entre la causa y el efecto? ¿Qué es lo que usted ¿Con qué demostraría usted la relación jurídica entre causa y efecto en un abuso sexual? ¿Qué necesita usted para demostrar actos u hechos? Pruebas, Pruebas, doctor. exactamente, pruebas, ¿no? Estamos hablando de pruebas, Alison, ¿sí? La imputación objetiva busca la relación jurídica, dice, de la causa y el efecto. ¿Qué es la causa? Es el hecho generador de algo. Y el efecto es el resultado de esa causa. Entonces, ¿cuáles son las relaciones jurídicas entre la causa y efecto? Vienen a ser los elementos de convicción que en un momento dado, al momento del procedimiento, se convertirán en pruebas. Entonces, yo le preguntaba a usted, ¿qué clase de prueba prácticamente utilizaría usted para demostrar que tiene una afectación la víctima en un abuso sexual?
Puede ser mediante testigos. Si es que hubieran testigos, ¿no? Recordemos también que estos tipos de actos se dan en la clandestinidad. Es un abuso sexual y la verdad, el que realiza la acción, pues buscaría el despoblado, etcétera, Sería etcétera. una prueba psicológica. Un testimonio Exactamente, ¿no? anticipado, una prueba El psicológica. resultado viene a ser el daño psicológico, es el más claro y evidente daño que sufre la víctima dentro del abuso sexual. Entonces, ¿qué es lo que se necesitaría realizar mediante los elementos de convicción recabar en las investigaciones? Es un examen psicológico, ¿no? Para demostrar su afectación psicológica y el daño recibido por parte del causante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pasemos con otra persona. Vamos, una persona más para recordar lo que vimos ayer, simplemente. David Yanes. Gracias, Alison. David Yanes. ¿Se encuentra David Yanes? No se encuentra David Yanes. Gabriel Bonifaz. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo está? Ayúdeme, por favor. Baje un poquito su volumen y ayúdeme a hacer un tipo penal y vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con Alison, por favor. Ya miro aquí, ya, el artículo 199. David, ¿cómo es Gabriel? Ya, doctor. Artículo 199. Abigeato. La persona que se apodere de una o más cabezas de ganado, caballar, vacuno, porcino, lanar, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Listo. Ayúdeme, por favor, identificando la parte objetiva de ese tipo. Y bueno, el sujeto activo sería la persona que se apodera de las cabezas de ganado. Exactamente, ¿ya? El sujeto pasivo vendría a ser el dueño de los ganados. Exactamente. El Es la parte bien verbo jurídico que estaría rector perjudicado. vendría a ser apoderar. ¿Ya? El resultado, El resultado siempre tienen que vincularlos al bien jurídico protegido. ¿Cuál sería el bien jurídico protegido lesionado? las cabezas de ganado, la propiedad. ¿Ya? ¿Y cómo? Exacto. De propiedad, ¿no? Ese sería el bien jurídico lesionado. La relación de causalidad, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que describe el tipo? A la parte de identificar al sujeto activo, aparte de identificar la conducta, el resultado, ¿qué es lo que dice la relación de causalidad? Disculpe, doctor, no le escucho muy bien. ¿Qué es lo que dice la relación de causalidad en el tipo penal? Aparte de identificar al sujeto activo, al sujeto pasivo, la conducta, que vendría a ser el verbo rector, y el resultado. ¿Qué más dice, aparte de estos elementos? La pena preventiva de libertad, Ya, antes de ello, ¿qué es lo que dice? Que se apodere ¿de qué cosa? que se apodere de una o más cabezas de ganado. Ya, estamos hablando entonces de cabezas de ganado. No está diciendo que el abigeato, por ejemplo, es la apoderación de un aparato electrónico, por ejemplo. Ya, esa vendría a ser la relación existente entre la conducta y el resultado.
es decir, la identificación y la descripción del tipo de cómo se considera el abigeato a qué se considera abigeato, ¿no? En este caso es la apoderación de cabezas de ganado, ¿sí? ¿Y cuál sería, cómo usted demostraría? ¿Cómo usted demostraría, o en base a qué elementos usted demostraría la relación jurídica entre la causa y efecto? De igual manera, ante pruebas, podría ser pruebas testimoniales. Testimoniales, ¿no? Que alguien haya tal vez visto. ¿Qué otro tipo de pruebas hay? ¿Cuántas pruebas conoce usted dentro del Las procedimiento penal? documentales, las testimoniales, las periciales, inspección judicial. Listo, genial. ¿Sí? Dentro de la inspección judicial, bueno, eso es más en civil, ¿no? En materia penal no hay inspecciones judiciales. Sí, doctor. Bueno, ya. Una vez realizado este ejercicio, pues es importante porque vamos a seguir avanzando. Y después de ver unas 3 cositas más que nos faltan sobre la teoría del delito, entraríamos al estudio de los diferentes tipos penales y la clasificación de los tipos penales dentro del Código Orgánico Integral Penal. No se me escucha, por favor, me avisan, porque justo está pasando los chicos que repasan la banda de guerra por aquí. Ya, que nos quedamos en este apartado, ¿no? Sobre autoría y participación, esto no habíamos visto aún, ¿sí? Bueno, la doctrina, en los doctrinarios, algunos de ellos, clasifican a la autoría en sistema unitario y en sistema diferenciador. En la doctrina dentro del sistema unitario indica que todos quienes hayan intervenido en el cometimiento del delito son partícipes y por lo tanto autores directos del cometimiento del ilícito, ¿sí? Este sistema, voy a leer, este sistema puede parecer injusto, dice, en circunstancias en las cuales no todos los participantes actuaron de la misma manera, y porque durante el proceso se debe individualizar los hechos cometidos por cada uno de ellos para cumplir con una exigencia del principio de responsabilidad penal. ¿Qué será el principio de responsabilidad penal? Benito Cabezas. ¿Qué entiende por principio de responsabilidad penal? El doctor está mal con el audio, no se le conecta, no sabemos por qué. Aquí, Eh, a Benito. Benito, doc. El principio de responsabilidad sería el que comete el delito, el que tiene que pagar la sanción. Ya, bueno, el principio va por ahí, ¿no? Está un poquito ligada al término. Pero el principio de responsabilidad conlleva a la investigación prácticamente, a la demostración de los actos individualizados cometidos por cada participante del delito. En este caso, si una persona es la única que participó, pues se debería determinar qué tipo de actos ha realizado. Si han participado 2 o 3 personas, deberían individualizarse qué tipo de actos han realizado cada una de estas personas, cayendo en autorías diferentes, ¿no? En autorías, en complicidades, en cubrimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el principio de responsabilidad es la determinación de la culpabilidad o la responsabilidad o la redundancia penal que tiene al momento de haber realizado algún acto legalmente prohibido, ¿no? Entonces, en esa situación, lo que nos indica que el sistema unitario, a diferencia del diferenciador, para la redundancia, es que todas las personas que intervienen en un delito, pues se les considera como autores directos. Muy diferente del otro sistema, el diferenciador, pues es el que ocupa el Código Orgánico Integral Penal, diferencia de los autores de los cómplices y dependiendo del grado de participación que hayan tenido las personas intervenientes en el ilícito, pues se les otorgará su respectiva pena dependiendo, como les había indicado, de su grado de participación, ¿no? Entonces estamos dentro de un sistema diferenciador de autoría y participación. Este a su vez se clasifica en autoría indirecta, en autoría mediata, coautoría, cómplices y hasta ahí. El código orgánico, permítame un ratito, le admito a Gabriel. Ya. El código orgánico solamente reconoce la autoría directa
la autoría mediata, la coautoría y los cómplices. El encubrimiento no está reconocido en el Código Orgánico Integral Penal, pero ya más adelante les explico por qué lo incluyo dentro de la clasificación y de la legislatura ecuatoriana. Sobre la autoría directa, indica que dos tipos de autorías directas. No hay dos tipos, sino más bien hay las personas que cometan cierto tipo de actos, pues se incluyen dentro de la autoría directa. Y se indica que quienes cometan la infracción de una manera directa o inmediata. Es decir, Pepito asesina a Benito. No hay ningún otro interviniente. Por lo tanto, pues, él será el autor directo del asesinato. Ajá. Quienes no impidan. Por otro lado, está quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo. Esto más va vinculado a la clasificación de los tipos de delitos, ¿no? En este caso vendría a ser por acción o por omisión, ¿sí? En este caso, en el segundo apartado, pues prácticamente el ejemplo más práctico sería que un policía no evite la ejecución de un homicidio, estando presente en el acto, y no impide teniendo el deber jurídico de hacerlo. Entonces, este policía recaería en una autoría directa de un delito de omisión, ¿sí? Vamos con la autoría mediata. Y aquí hay 4 diferenciaciones. La primera, se tiene por autor mediato a quien instigue o aconseje a otra persona para que cometa una infracción cuando se demuestre que tal acción ha determinado su comisión. Lo que quiere decir es esto, que hay personas que instigan, que aconsejan, que promueven que una persona realice un determinado acto ilícito. Estos tipos de actuaciones más se puede evidenciar en personas adultas instigando a menores de edad para que realicen, les aconsejan que realicen un acto que va en contra de la normativa penal ecuatoriana y pues terminan realizándolo para lograr su beneficio o de un tercero. Ellos son autores mediatos, ¿sí? B. Quienes ordenen la comisión de una infracción valiéndose de otra u otras personas imputables o no, mediante precio, dádiva, promesa, ofrecimiento, orden o cualquier otro medio fraudulento directo o indirecto. También se les considera entonces como autores mediatos a aquellas personas, en un ejemplo más claro es el sicariato, a aquellas personas que cometen ese tipo de actos, ya sea por un precio o por una recompensa económica o por algún ofrecimiento que lo realice la otra persona que no participa directamente dentro del ilícito. El claro ejemplo, como les había indicado, es el sicariato. El literal C. Otro autor mediato es por la violencia física, por abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo que obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin. Lo que quiere decir este apartado es que también se les considera autores mediatos a aquellos quienes están coaccionados. Recuerden que una causa de exclusión de la culpabilidad o atenuante de su culpabilidad es que estén coaccionados, ¿sí? Es decir, que estén obligados a realizar alguna acción, ya sea por violencia física o por autoridad. Por autoridad, el claro ejemplo es tal vez los servidores públicos que trabajan en altos mandos, obliguen al funcionario público que se encuentra a su supervisión a cometer algún ilícito, en este caso peculado, concusión, cohecho, etcétera, o que hagan alguna otra tipo de acto en contra del bien jurídico protegido, de algún bien jurídico protegido del Estado, ¿no? De la administración. O por medio de amenazas también. Hay personas que amenazan para que otras personas cometan ilícitos. Es decir, toda aquella persona que se encuentre en contra de su voluntad. Se les considera como autores mediatos. ¿Ya? Y el literal de quienes ejerzan un poder de mando o en la organización delictiva. Y el más claro ejemplo en esto es sobre la delincuencia organizada. Pues dentro de la delincuencia organizada hay jerarquías, ¿no? Las cuales deben respetar y pues son autores mediatos quienes prácticamente ejercen poder de mando en las organizaciones delictivas. Es decir, sin conocer, por ejemplo,
no sé a quién la conozcan, pero bueno, digamos que hay un líder delincuencial, ¿no? Este sin que se haya enterado que debían atacar en algún sitio para la venta de droga, pues prácticamente él también, como está al mando de esa organización, pues se le considera como un autor mediato, porque se supondría que siguen sus órdenes o están al servicio de esta persona que es la que dirige esta organización, ¿no? Estos son los autores mediatos y la diferencia entre la autoría directa. Si tienen preguntas, por favor, me avisa. Doctor, una pregunta. Dígame. ¿Qué sucedería si esto pasaría, por ejemplo, en la policía? Tendría ambas, por ejemplo, diciendo que es directo, ¿no es cierto? Dice que quien no impide o procura impedir que se evite su ejecución, ¿no es cierto? Entonces, digamos que un policía no lo hace por seguir órdenes de un Por seguir superior. órdenes a ver, diferente sería, a ver, en este caso dice que es un policía, alto mando, que no realiza un tipo, no realiza el tipo, perdón, no aprende a una persona por un alto mando de una organización delictiva que está fuera de la policía. ¿Eso es lo que me quiere decir? No, si es que no detiene a alguien porque alguien mismo dentro de la policía, un alto mando dentro de la policía, le dijo que no lo hiciera. ¿Me entienden? O sea, Ya. dentro de la policía misma. En este caso, en lo que incurriría es en un tipo penal de omisión, ¿sí? Porque tiene el deber y la obligación de De realizarlo autoridad o de directa. dejar realizar, pero él emite una orden de que no se realice dicha acción a la cual está obligado, entonces, por lo tanto, entraría en una autoría mediata, sí, una autoridad mediata, pero por abuso de autoridad, el literal C. Entonces, el que no lo hizo tendría autoridad directa y su superior sería una autoridad inmediata, ¿verdad? Exactamente. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, diferente sería el caso que este alto mando policial pertenezca también a esta organización delictiva, ¿sí? Y, Ya. pero él dentro de esa organización delictiva no es del alto mando, sino responde a otro cabecilla, ¿sí? Y entonces él, por mandato de esa organización delictiva, deja de hacer sus funciones, entonces él se está convirtiendo en un autor, por así decirlo, directo, y el mediato vendría a ser la cabecilla de la organización delictiva a la cual este policía pertenece, ¿sí? Ahí sí entraría como autor mediato, pero el mandamás o el cabecilla de la organización delictiva, la D, ¿sí? Y el otro vuelta, en cambio, que deja de cumplir sus funciones, es que recaería en un delito de omisión de autoría directa. ¿De acuerdo? Ya, sí, doctor. Ya. Vamos con la coautoría. Esta es otra clasificación, ¿no? De responsabilidad. Se encuentra en el artículo 42, número 3. Indica que son quienes coadyuven a la ejecución de un modo principal practicado deliberada e intencionalmente algún acto sin el cual no habría podido perpetrarse la infracción, ¿sí? Entonces, el coautor es el ayudante directo, él es el ayudante directo del autor, ¿sí? En esos términos manejémonos. Es el ayudante directo del autor, que sin sus acciones no se podría haber podido llevar a cabo la infracción. Un ejemplo de esto, por ejemplo, en un acto de violación, ¿sí? Tal vez si solamente participaba el autor, tenía las mismas fuerzas la chica, pongamos de ejemplo una chica, ¿sí? Tenía las mismas fuerzas la chica y pues prácticamente había una igualdad, digamos, de fuerza y no podría haber perpetrado la acción, por así decirlo. Pero por ahí aparece el amiguito de quien está queriendo realizar este acto y la sostiene, le ayuda a conllevar la acción. Entonces, este ya se convirtió en un coautor, ¿sí? Es el ayudante del autor directo, o principal o mediato, ¿sí? Que sin su ayuda, pues prácticamente no podría haberse llevado a cabo la ejecución. Vamos con otro ejemplo. En un acto de violación a la propiedad privada, ¿ya? De violación a la propiedad privada. Juanito tiene la intención de ingresar a un bien que no le corresponde, que no es de él. Por ahí aparece un vecino que le cae mal
justo del dueño de quien va a perpetrarse la acción, y este le ayuda con las herramientas necesarias para que pueda violentar o forzar las seguridades de esta casa. En ese momento se está convirtiendo en un coautor, porque sin haberse prestado la ayuda no hubiese podido cometer la infracción Pepito, o Juanito creo que le dije, ¿ya? Entonces, la coautoría solamente se denomina a aquellas personas que sin su ayuda no habrían podido perpetrarse la infracción penal o el injusto penal, ¿sí? Vamos con los cómplices. Muy diferente, en cambio, esto se encuentra estipulado en el artículo 43, pues a los cómplices se les define como quienes responden, perdón, como personas que de forma dolosa faciliten o cooperen con actos secundarios, anteriores o simultáneos a la ejecución de una infracción penal, de tal forma que, aún sin estos actos, la infracción se habría cometido. No cabe complicidad en las infracciones culposas y será sancionado con pena equivalente al tercio de la prevista para el autor. En cambio, muy diferente, los cómplices, o se les determinan como cómplices a aquellas personas que participan sí en el acto, pero que no es necesaria su participación, o sea, que no hubiese sido imprescindible esa participación para que se ejecute la infracción penal. Por ejemplo, le dice, le conversa Pepito a Juanito, al cómplice, ¿no? Pepito, que es el infractor, le dice, oye, préstame tu carro, porque mañana pienso atropellar a tal persona, ¿no? Pienso atropellar a tal persona. Entonces el cómplice le presta el carro, pero al día siguiente ese carro no funciona. Por lo que Pepito, el infractor, busca otro medio de transporte y de igual manera ejecuta la infracción, el atropellamiento. Entonces, en este caso, el cómplice, o sea, la persona que le prestó el carro y el cual no ocupó, pues prácticamente se convierte en cómplice, más no en coautor. ¿Por qué? Porque ayudó o cooperó con hechos simultáneos, en este caso anteriores a la ejecución de la infracción, pero que no funcionaron y que al no necesitarlos, de igual manera Pepito cometió la infracción. ¿Sí? A ver, vamos con Irene Aski. O ya creo que Presente, participó. buenas noches. ¿Participó ya, Irene? No, Ya. no, nada. Explíqueme, por favor, qué es un cómplice y qué es un coautor. Y si puede ayudarme con un ejemplo, mejor. Recién estoy leyendo, doctor. Doctor, los coautores son aquella persona que ayuda Oh, ¿me directamente. escucha? Ya, esperemos. Está hablando Giovanni. Discúlpeme, Ah, Irene. ya. Se demoró bastantito. Dígame, Giovanni. No, es que yo pensé que estaba prendido el micrófono y no estaba prendido el micrófono. Bueno, ya, después participamos con usted. Vamos, Giovanni. Bueno, a ver, coautor es la persona, o sea, quien ayuda directamente al autor, ya, mientras que el cómplice realiza actos secundarios o anteriores. Un ejemplo de coautor podría ser como hace un rato dijo en una violación, supongamos que Vamos con ese ejemplo. actúan dos personas, el uno le sostiene a la víctima mientras que el otro procede al delito. Y cómplice podría ser que en un robo de un almacén, por ejemplo, el guardia puede dejar sin candados o tal vez de alguna forma irrumpa con los candados para que así procedan posteriormente un autor directo a sustraer en dicho almacén. Verá, ahí diferenciemos un poquito. Por ejemplo, si dice que ayuda con la rotura de los candados, el candado igual sigue siendo un bien privado y lo accesorio persigue la suerte de lo principal, dicen en civil, ¿no?
Entonces, como el candado es la protección, lo accesorio de esa puerta, pues prácticamente ya está violentando a las seguridades de esa propiedad privada. Entonces, más que cómplice, ya sería un coautor, porque sin la ayuda de él, la otra persona, pues prácticamente no habría podido ingresar. ¿Y cuál es el requisito sine qua non de la coautoría? Es que lo que dice que el acto sin el cual no se hubiese podido perpetrar, es decir, si no se irrumpía o si no se rompían los candados, pues prácticamente ya no hubiese podido llevarse a cabo la violación a la propiedad privada. Entonces, más bien es un coautor. El cómplice, en cambio, realiza actos secundarios. Por ejemplo, en el delito de abigeato, pongamos otro ejemplo. En el delito de abigeato, eh, para apoderarse del ganado necesitan sogas, ¿sí? Necesitan sogas. Posterior o un día antes, solicita la ayuda de cierta persona. Dice, voy a cometer esto. Y dice, ¿sabes qué? Te apoyo, pero simplemente te doy los instrumentos necesarios. Toma las sogas que te hacen falta para que cometas el ilícito. ¿Ya? Pero da la casualidad de que eso no es indispensable, es un acto muy secundario. No es indispensable, ¿por qué? Porque si le hubiese dicho, no, no te presto, no quiero prestarte ni siquiera mis sogas para que cometas el acto, pues de igual manera se hubiese perpetrado la acción o el apoderamiento del ganado en el delito de abigeato. ¿Sí? Ya, esa es la diferencia entre la coautoría y la complicidad. Ayúdeme, por favor, Irene. De nuevo. Gracias, Giovanni. Ya, bueno, la coautoría entiendo que son aquellas personas que sin su ayuda no se hubiera podido cometer el delito. Le veo también, se podría decir un ejemplo de esto, por ejemplo, en el tráfico ilícito de migrantes. Por ejemplo, el hecho de aquellas personas que ayuden mediante una red a supuestamente brindarles un trabajo. Sí, está perfecto, ¿no? Por ejemplo, en el Ujú. tráfico, ¿qué es el tráfico? Es la retención, el traslado de una persona con fines sexuales, ¿no? El tráfico, Ajá. ya. En este caso, ¿qué es lo que necesito para el transporte? Van a estar incluidas algunas personas, las personas que den el secuestro, lo retengan a la persona, y la persona que transporta, ¿sí? Ajá. Entonces, ellos se convierten en coautores, ¿sí? En este caso, Ujú. porque lo principal, bueno, en este caso porque si sin la intervención de ambos no se hubiese podido conllevar a cabo el delito, ¿no? Ahora, vamos con un Así es. ejemplo de los cómplices. Los cómplices, aquellas personas que, por ejemplo, yo le veo en el caso del robo, ¿no? Hay personas que utilizan a niños se roban algo y traspasan ese objeto a los niños o a veces también utilizan a mujeres embarazadas. Serían cómplices. A ver, repítame, por favor. El hecho, en el caso del hurto, se podría decir, que a veces roban ciertos objetos, por ejemplo, celulares, y pasan a segundas manos, como puede ser manos de niños o incluso utilizan mujeres embarazadas. Entonces esos niños y las mujeres embarazadas pasarían a ser cómplices. Pero ¿qué actos secundarios realizan estos niños? Que sin la ejecución de esos actos sí se podría llevar a cabo la acción. Ajá. La cosa es que participen, los cómplices sí participan en el delito, pero son con cuestiones secundarias, que sin haber realizado tal vez eso dentro del acto, pero que se realizó, ¿no? Pero que sin haberse realizado esas acciones dentro del acto, pues prácticamente no afectaría en nada en la ejecución de la infracción. ¿Cuáles serían esos actos de los niños? En que ellos no fueron directos, Por actores ejemplo, directos. puede ser distraer, ¿no? Distraer es un acto. Les distraen a los vendedores, por ahí están subiéndose a las sillas, tal, yo qué sé. Distraerles sería el acto secundario. Pero imagínense si no estaban acompañados de los niños. De alguna u otra manera, la señora hubiese querido perpetrar el ilícito del hurto. De alguna manera que ella también podría haber distraído también
a la vendedora o al vendedor y sustraerse lo que fue a hurtar, ¿no? ¿Ya? Más o menos por ahí va la situación. Gracias, Irene. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguien que tenga Yo una duda? tengo un ejemplo, o sea, y no sé si, o sea, cuando hablamos de un caso de tráfico de sustancias en alta escala, ejemplo, se está trasladando sustancias de Guayaquil a Riobamba. Entonces, las personas que ayudan en el tema de la avanzada, como se dice, las personas que ayudaron a cargar las sustancias, la persona que, por decirlo, ayudó a tanquear el carro en el cual se está trasladando las sustancias, la persona, el chofer, el que está manejando el carro que traslada las sustancias. En este caso, estos pasarían a ser coautores o cómplices. Ya. Eh, el que traslada, por ejemplo, la sustancia, si tiene el pleno conocimiento, si tiene el pleno conocimiento de qué es lo que está trasladando, recaería en la coautoría, ¿sí? O, dependiendo también, podría recaer en una autoría inmediata, ¿sí? ¿Ya? Yo En el caso de creería que que se una vuelve, auditoría mande, directa. disculpe, Digo, yo creería que sería una autoría directa porque él está perpetrando el delito. en el traslado, en el Ah, traslado y porte incluso, ¿sí? Pero si es que tiene el pleno conocimiento, si es que tiene el conocimiento, ¿sí? Si es que tiene el conocimiento de que, qué es lo que está trasladando, sabe perfectamente que él está transportando sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Si es ahí, sí, una autoría directa, ¿sí? Pero si no conoce sobre el tema, si no conoce que está llevando a cabo el traslado de una sustancia psicotrópica estupefaciente y está cumpliendo órdenes, por ejemplo, quienes ordenen la comisión de una infracción valiéndose de otra, el literal B, perdón, o por yo que sé, también son violentados de manera física o amenazados, entonces podría recaer en una autoría inmediata dentro del literal C, ¿sí? O por otra parte, como coautor, en este caso él eh, tendría que también saber qué tipo de sustancias está llevando, ¿sí? Porque él está coadyuvando a la ejecución del acto. Pero en este caso recordemos que hay diferentes tipos penales, perdón, hay diferentes verbos rectores en el tipo penal de posesión, de traslado. Busquemos el artículo, ¿ya? Eh, Oscar, muy buen ejemplo. Ayúdame tú mismo con el artículo. Ya lo busco. Ahí vamos a identificar que incluso hay diferentes acciones que configuran un tipo penal. Ese es un tipo penal compuesto, ¿sí? Doc, el artículo 220 nos habla acerca del tráfico ilícito de sustancias. Ya, léale, por favor, e identifique los verbos rectores. Y el tráfico, artículo 220, Código, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. La persona que directa o indirectamente, sin autorización o incumpliendo requisitos previstos en la normativa correspondiente. 1. Trafique, sea que oferte, almacene, intermedie, Ofertar, distribuya, almacenar, vamos despacio, ofertar, compre, almacenar, comprar, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, ahí está, importe, exporte. transporte, ¿ya? Ajá. Ahí está, transporte, entonces transportar. Él sería un coautor, pero que realizó la acción de transportar, ¿sí? Su ejecución o el modo practicado deliberado intencionalmente del acto es el de transportar. Muy diferente el del otro coautor que es el de, por ejemplo, vender o distribuir o etcétera, 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 ¿no? Entonces tiene que identificarse plenamente qué acción realizó y por qué se subsume o se adecua al tipo penal, ¿sí? Y por el cual se va a otorgar la responsabilidad mediante una sentencia. Claro, después de un debido proceso, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Oscar? Sí, Doc. Entraría entonces en una coautoría, porque prácticamente si él conoce de esa situación, entonces
eh, estaría recayendo en el tipo penal, pero de transportar, o en el verbo rector del tipo penal, que sería transportar, ¿sí? ¿Cuándo sería cómplice en esta situación? Cuando, por ejemplo, le solicitaron Haber prestado el carro. haber prestado el carro, exactamente, ¿sí? Haber prestado el carro, ¿sí? Ahí se convertiría en cómplice. ¿Sabe que tenemos que llevar esto? Y dice, transporta. Dice, no, ¿sabes que te puedo ayudar solamente prestando mi carro? Le presta el carro, ¿ya? Pero ¿qué hubiese pasado si no le prestaba el carro? Pedían Podría otro llevar carro. otro Pues carro. Buscaba podría, otra exacto, persona. podría pedir otra persona le podría haber dado el carro y pues entonces no altera, son actos secundarios que no alteran la ejecución de la infracción, porque igual se te iba a transportar de una u otra forma, ¿sí? Pero se convirtió en cómplice al momento de decir, ¿sabes qué? No quiero transportar, pero sí toma mi carro para que se ejecute la acción. Ese es un cómplice, ¿no? Genial. Vamos con el Pero encubrimiento. yo tengo una cuestión ahí. Dígame. Verá, en el caso de que en el primer ejemplo donde que usted dice que o sea, el que transporta, como está el verbo rector mencionado en el artículo de sustancias estupefacientes, el que, digamos, transporta, ya usted dijo que, digamos, que si sabe, se convierte en cómplice directo, ya, y si es que no sabe, se convierte en coautor, ya, en caso de que Pero esta en caso de persona que preste el realice, carro, esta persona ajá, preste el carro, pero sabiendo lo que van a transportar, se convertiría en autor directo porque conoce. no, no, ¿por qué? Porque el tipo penal dice transportar únicamente, ¿sí? Pero él no está transportando. Muy diferente sería que el tipo penal diga preste herramientas o preste el vehículo o facilite el vehículo para transportar. Pero eso no dice el tipo penal, ¿sí? Siempre tienen que identificar cuál es la acción que está penada, cuál es la actividad que va en contra de la norma penal. Y en este caso, solo identifiquemos el de transporte. Entonces es transportar. Entonces el cómplice, como le digo, sabe que van a llevar esas cosas, pero dice, sabe que yo no quiero cometer esa infracción, pero te presto sí mi carro. No está cometiendo la acción de transportar él, porque no lo está transportando él. Simplemente facilitó su carro. Cooperó con un acto secundario a la ejecución del principal, de la infracción propia. En este caso, de transportar. Te facilito mi carro para que tú transportes, ¿sí? Entonces no recaería en la coautoría, pese a que sabe de la infracción, ¿sí? En este caso. ¿Estamos de acuerdo? Así es, doctor. Ya. A ver. ¿Alguna pregunta también que se haya generado tal vez Sí, aparte de una esta? pregunta se generó, Dígame, doctor. Verá, lo que pasa es que dígame. en el artículo 220 menciona sobre, específicamente en el inciso final, donde que menciona la posesión, tenencia de sustancias estupefacientes psicotrópicas para uso o consumo personal, digamos, en las cantidades establecidas correspondientes, no será punible, dice. Pero en los verbos rectores dice el que venda, el que transporte, el que tenga, posea, es uno de los verbos rectores. Pero no debes Ujú. pasar del escape. Ya. ¿Cuál es su pregunta en sí? La pregunta es que los verbos rectores, la posesión y tenencia, o sea, esto sería como un cómplice, en caso de que... Mm, No, no es cómplice. A ver. Eso sería O sea, perdón, autoría. sí, es cómplice. En este caso es Autoría. cómplice, sí. Mande, disculpe. O sea, la posesión sería como coautoría, porque sí está dentro de los verbos rectores. Es que no se encuentra en posesión. ¿Por qué no se encuentra en posesión? Vámonos. ¿Qué es la posesión? O sea, es tener una cosa. Es tener una cosa, exacto. Pero el dueño del vehículo no tiene el vehículo. Le prestó a quien sí va a realizar la acción de transportar. A lo que me Entonces, refiero es, la eh, posesión no se encuentra, la posesión no se encuentra en el dueño del vehículo, una vez que ya le prestó. ¿Quién tiene la posesión directa del vehículo donde se está transportando las cosas? Es la persona que está cometiendo la infracción. no, Es no, a la lo que persona me que está refiero es transportando. del inciso final del artículo 220.
¿Qué dice el artículo? donde que dice la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal. Podríamos de ahí dice la posesión y tenencia y está juzgado, está sancionado. Esto se convertiría en un cómplice. Aunque, A ver, vamos leyendo literalmente, ¿no? El abogado penalista tiene que interpretar literalmente como se encuentra en la norma, ¿sí? Tal ya, como se encuentra en la norma. Poco a poco. El inciso segundo dice, léalo por favor. el final, el que me estoy refiriendo, porque hay El que se dos está numerales. refiriendo. Ya El que se verá. está refiriendo. El último inciso del artículo 220 es sobre la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal Ya, en las ahí está. condiciones Para establecidas. uso o consumo personal, dice, ¿sí? Ya, El ejemplo que nosotros nos estábamos refiriendo era para el transporte, yo qué sé, para comercializar, para vender, etcétera, etcétera, etcétera. Muy, muy diferente al transporte de uso personal, ¿sí? ya. Ya. Por eso quisiera que distinga esas situaciones. Ahora sí, arrójeme la pregunta. Sí estaba diferenciando. Lo que pasa es que, como había mencionado el último inciso, decía que la tenencia o posesión, dice del artículo 220, es un verbo rector, que dice sobre la que tenga, posea, se convertiría en un cómplice, por lo que, digamos, aunque como personas que de forma dolosa faciliten, digamos, para el expendio digamos, de sustancias estupefacientes como cómplices. Bueno, digamos que lo tenía en su carro, el señor lo tenía en su carro para, para consumo de uso personal. ¿Ya? Él lo estaba transportando, la persona que presta el carro, me refiero, ¿no? Lo estaba teniendo, la sustancia estupefaciente, para consumo y uso personal. Por ejemplo, sin darse cuenta de que no sacó esa sustancia de uso personal para prestar su carro a otra persona, pues prácticamente la prestó y por ahí les pararon el coche a quien le prestó el carro, verificaron que había droga y pues sin saber él qué estaba transportando, pues recae en un delito penal que vendría a ser la tenencia y transporte. ¿Ya? Pero, ¿cuáles son las causas de exclusión de la culpabilidad? Una de ellas es ¿cómo se llama? El error de prohibición, es decir, no saber que se encontraban ahí esas situaciones y por lo tanto no sabía que se encontraba realizando, cometiendo un ilícito, ¿sí? No sabía que estaba transportando, no sabía que estaba teniendo sustancias psicotrópicas estupefacientes, es decir, estaba ajeno a su voluntad, era inconsciente de saber qué es lo que estaba, en qué es lo que estaba actuando. Es muy diferente, ¿no? Entonces ahí no recaería ni como cómplice, ni como coautoría, ni como autor. Más bien el abogado debería pelear por demostrar una causa de exclusión de la culpabilidad. ¿Sí? Pero dice que, o sea, el desconocimiento no se exime de la responsabilidad penal, El desconocimiento de la norma, de la de la norma. norma. Sí, el Pero, desconocimiento de la norma no exime de responsabilidad penal. Ahora, pero ¿y si yo desconozco de que el carro que me prestaron contenía droga? Como no soy el dueño, pues, ¿por qué me tienen que sancionar? Porque yo plenamente sé que es antijurídico el llevar sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Yo lo sé, pero yo tengo desconocimiento de qué es lo que contiene ese carro. Lo único que me prestó es para trasladarme del punto A al punto B. Y eso es lo que yo estaba realizando. Ahora que dentro del punto A y el punto B hayan realizado operativos antidrogas, lo que sea, y que justo en mal camino me hayan encontrado a mí con la tenencia de drogas que no son mías, sino que son del dueño del carro, entonces ya no es causa de desconocimiento de la norma, sino más bien es causa de desconocimiento de un acto. Él no estaba realizando el acto de transporte porque desconocía que se encontraban ahí. Pero, eso sí, es difícil demostrar que no haya tenido voluntad y que no haya tenido conciencia. Pero a eso es lo que debe llegar el abogado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es muy diferente el entonces, desconocimiento ya. de los actos, a veces, Entonces, en muchas el veces los caso actos. de que justifique de que es
para uso y consumo personal y dentro de las medidas establecidas por el concepto, no, o sea, no recaería en ningún delito. No le entiendo. Repítame de nuevo. Por ejemplo, Disculpe. digamos, en el caso de que le encuentre el policía y que justifique de que es para uso y consumo y que está dentro de los gramos establecidos por el concepto, no, que no recaería en ninguno de cómplice, nada, en un delito. No, no recaería en nada de ello. Si es que se justifica que es para consumo personal y está dentro de los gramos o de la medida permitida para uso o consumo personal, ¿sí? No hay delito en esa situación. Quisiera que alguna otra persona participe también para más o menos ver si lo comprendió mm, la diferencia entre la coautoría y la complicidad, porque nos estamos alejando un poquito del tema, ¿no? Eh, quiero hacer énfasis en el sentido de que se realiza un ejemplo, pero por ahí lo desvirtuamos y ya nos saltamos a otras partes. Tratemos de entender el concepto para que podamos identificar, ¿sí? Para que podamos identificar plenamente cuándo es coautor y cuándo es cómplice. En este caso, la coautoría es la ejecución de actos principales que se llevan a cabo intencionalmente, sin los cuales no podría haberse perpetrado la infracción, sin los cuales prácticamente no hubiese habido la oportunidad de cometer el ilícito, ¿sí? Esa es la diferencia de la complicidad, que vuelta en cambio en la complicidad es la realización de actos secundarios que sin ellos prácticamente sí se podría haber llevado a cabo la infracción o sí se podría haber cometido el injusto penal. ¿Sí? A ver, vamos con Doctor, Andrés. ah, Dígame, Pía. ¿qué hay? Podría ser por omisión también, por ¿Podría ejemplo, ser por? omisión también. Por Mm, ejemplo, el caso de un médico que no quiera realizar un aborto, incluso cuando cumpla ¿cómo le diría? Incluso cuando cumple los requerimientos para poder hacerlo por, qué sé yo, la excusa normal es por religión, no porque va en contra de su creencia, por ejemplo. Y en el caso de que debe haberlo hecho porque Se le está cortando su internet, Pía. ¿Me escucha, Pía? Bueno, voy a poner un ejemplo de un delito de omisión, ¿ya? Vamos a poner atención. Voy a poner un ejemplo de un... Ya. La persona, en este caso un médico, ¿no? Que tiene la obligación de salvaguardar la salud de una persona y que entró a quirófano y que necesita ser atendida inmediatamente porque si no podría fallecer. Y justamente el médico de turno, el cirujano de turno, no quiere realizar la operación, ¿sí? Está de turno, es decir, que está tiene la legalidad formal de atender a ese paciente inmediatamente, pero él decide no hacerlo, ¿ya? Él es un autor directo, ¿sí? Él es un autor directo, porque debería haber impedido que se evite la, la muerte de la persona con la cirugía, pero en este caso, él decidió omitir su deber objetivo de accionarse, ¿sí? Es decir, de practicar la cirugía para evitar su muerte o su deceso. Entonces es un autor directo, ¿sí? Es un autor directo en base a su omisión. Recae en un delito de omisión. Ya. ¿Quién podría recaer en una autoría inmediata? El superior al médico podría recaer en una autoría inmediata. ¿Por qué? Porque el señor que es superior a él, en el literal C, le dice, mediante un abuso de autoridad, esa persona me cae mal. Tú que estás de turno y que eres el cirujano, no quiero que lo operes. Déjale que fallezca. ¿Ya? O si no, yo te saco del puesto. Entonces ya tiene una medida coercitiva en contra de esa persona y por lo tanto se convierte en autor mediato, la persona que le obliga a que no realices la acción.
es decir, que cometa la omisión, ¿sí? Vamos con la coautoría. ¿Quién podría ser coautor? En este caso, pese a que le dijo esto, digamos, quien está al mando de este cirujano, recibió la queja de que no lo quiere hacer, digamos, por así decirlo, que no lo quiere hacer. Entonces, esta persona, o esta autoridad, llamémosle como autoridad, esta autoridad al ayudante del cirujano le dice, ve, esta persona, el cirujano no quiere realizar la operación, entonces a ti te ordeno que no le ayudes limpiando los utensilios, ¿ya? Entonces, en este caso, como no limpió los utensilios, proceden a la cirugía, entonces fallece la persona por la infección, por no haber utilizado los utensilios limpiados o esterilizados, que saben decirlo. Entonces, él coadyuva a que se realice la infracción, es decir, el fallecimiento de la persona. Es coautor, porque sin eso, prácticamente, no hubiese podido llevarse o perpetrado la infracción. Ahora, vamos con cómplices. En este caso, ¿quién podría haber sido cómplice? A ver, vamos un poquito más allá. Ya. En este caso, la enfermera que escuchó esa situación, pues prácticamente le ayuda. Bueno, vámonos mucho más allá. Han sido enamorados de este señor que no limpia, con este ayudante del cirujano que no limpia los utensilios. Entonces esta le ayuda, pero ¿de qué manera? Algún acto secundario. Yo qué sé, sin ayudarle con la indumentaria suficiente para que ingrese al quirófano de operaciones. Y como no le ayudó con la indumentaria suficiente, pues prácticamente comete a sí mismo, se le cae tal vez un cabello dentro de la herida de la persona, y pues esto conlleva a la infección y termina en el deceso de la persona, ¿no? Ahora, ¿qué hubiese pasado si en realidad no le ayudaba con esto? Pues igual el cirujano tenía el deber primordial por lex artis de vestirse con la indumentaria necesaria para llevar a cabo la infracción. Entonces, este es un acto secundario que realiza la enfermera, ¿no? Este es un acto secundario que sin haberse ejecutado, pues de igual manera sí va a llevar la ejecución de la infracción. No sé si por ahí se me entendió con un ejemplo tan amplio y Sí, sí. Sí se entendió, doctor. Sí se buscado, entendió. ¿no? ¿Ya? Ahora sí, vamos con el encubrimiento, entonces. Eso, sí, sigan participando, chicos. Hace un poquito más ameno también la clase. Vamos con el encubrimiento. El encubrimiento, como ustedes se darán cuenta, a partir del artículo 43, ya no hay más clasificación de tipos de autoría. Solamente existe la autoría directa, la autoría mediata, la coautoría y la complicidad. Pero sin embargo, ¿por qué le he puesto el encubrimiento? Porque el artículo 272, en el fraude procesal, en su inciso segundo, si no estoy mal, indica: con igualdad de pena será sancionada quien conociendo la conducta delictuosa, de una o varias personas les suministren alojamiento, escondite, o les proporcionen los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido, o les favorezca ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su represión, y que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito o del esclarecimiento del acto punible, y oculten o alteren la verdad con propósitos de favorecerlos, ¿sí? Entonces, no es que no esté reconocido el encubrimiento dentro del Código Orgánico Integral Penal. Está reconocido, sí, dentro de un tipo penal. Pero, al estar ya considerado, es necesario hablar sobre el encubrimiento. Entonces, el encubrimiento viene a ser toda acción de ocultar, ¿sí? Alguna información, alguna herramienta, huellas, etcétera, 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 del cometimiento de un ilícito.
Un ejemplo de esto podría ser, dentro del fraude procesal mismo, es la práctica de las pericias, ¿no? Digamos que por ahí se cometió un robo con muerte, ¿sí? Pero el perito o el perito médico legista va a realizar la investigación o la primera persona que tiene contacto o el primer perito que tiene contacto en el levantamiento, digamos, del lugar de los hechos, pues oculta información necesaria para el esclarecimiento del proceso. Es decir, cambia las calles, o por ahí vio que había un arma cortopunzocortante y oculta esta huella, porque no deja de ser una huella, ¿sí? Una huella del delito, y evita la represión de su familiar, dada la situación de que su familiar ha sido el implicado dentro de este delito. Entonces, a eso se le llama encubrimiento, ¿sí? Realiza todos los medios necesarios para que se oculte información y el implicado se aproveche de los efectos que deriven de este apartado. ¿Estamos de acuerdo? Vamos, avancemos. Y Sobre, dígame. y la sanción, ¿cómo sería? Por lo que en el código, en el COIP, solo menciona cómplices, autor directo y no dice nada de cómo será sancionado al encubridor. Buena pregunta, ¿no? Ya, en este caso, vamos con la autoría directa, con la autoría inmediata y la coautoría. Las tres tipos de autorías, pues prácticamente conllevan el mismo grado penal, ¿sí? El mismo grado penal. Solamente la diferencia hay en los cómplices, pues los cómplices son sancionados con una pena equivalente a 1/3 de la pena prevista para los autores, ¿sí? Solamente el artículo 43 del Código Orgánico Integral Penal define cuál será la pena equivalente para los cómplices. Recordemos que tanto la autoría como la autoría mediata y la coautoría, pues prácticamente conllevan la misma pena. Serán penados de igual manera. Los cómplices, quienes realizan actos secundarios, de los cuales son actos que tal vez si no se realizaban, si se llevaba a cabo también la acción, pues entonces de ellos se les considera en la legislación que no son tan responsables como lo son los coautores, los autores mediatos y los autores directos, ¿sí? Entonces, solamente a ellos indican que será sancionado con una pena equivalente a 1/3 de la pena para el autor. Por ejemplo, si al autor, al coautor o al autor mediato se le asigna una pena de 12 años, entonces ellos solamente tendrán un equivalente a 1/3 de la pena previsto para el autor. Esto quiere decir a 4 años. 1/3 de 12, ¿cuánto es? 4 años, ¿ya? Entonces, esa es la situación de cómo podemos calcular cuánto le corresponde al cómplice. El encubridor. El encubridor ya tiene su pena establecida dentro del tipo penal fraude procesal, ¿sí? Dentro del tipo penal fraude procesal. Ahí podemos encontrar cuánto le corresponde al encubridor, ¿sí? Dice que es de 1 a 3 años. Muchas gracias. De 1 a 3 años. Concurso real y concurso ideal. Ya habíamos hablado acerca de este apartado al inicio, casi al inicio de la clase del día de ayer, ¿sí? Y vamos a recordarlo un poquito y poner un poquito más de fuerza en el conocimiento, ¿no? Sobre este apartado. El concurso real de delito está tipificado en el artículo 20 del Código Orgánico Integral Penal e indica que se da el concurso real cuando una persona le son atribuibles varios delitos autónomos independientes y se acumulan sus penas hasta el máximo del doble de la pena más grave, sin que por ninguna razón excedan de los 40 años. El ejemplo es: Juan roba una farmacia, mañana roba un banco, pasado comete una estafa y otro día mata a una persona. Cada una de estas acciones tiene que llevarse a cabo un proceso penal diferente y se le sumará la pena de cada una de estas acciones al final de los procesos y no podrá exceder hasta más de 40 años, ¿sí?
muy diferente del concurso ideal, el cual ya vamos a ver. ¿Cuáles son los requisitos para el concurso real de delitos? Tiene que configurarse varias conductas independientes entre sí, ¿sí? Tiene que efectuarse varias conductas independientes entre sí. En este caso, el otro robo, que es independiente. ¿Por qué? Porque es a una farmacia en el día anterior, es a un banco al día siguiente, la estafa es otro tipo penal y la muerte es otro tipo penal. Entonces son diferentes. ¿Por qué? Porque incluso no fueron en el mismo lugar, no fueron en el mismo día y no fueron en la misma hora, ¿sí? O no hay una unidad de tiempo subsecuente o consecutiva, ¿ya? Entonces uno de los requisitos es que sean varias conductas independientes entre sí y que no tengan ninguna conexión una con la otra. Que haya una pluralidad de delitos, como lo habíamos indicado, es un robo, es una estafa y es un homicidio. El juzgamiento tiene que ser simultáneo, ¿sí? Es decir, que cada una de estas acciones debe llevarse a cabo un procedimiento específico para determinar la responsabilidad, ¿sí? No se trata de la reincidencia, muy diferente de la reincidencia, la cual está estipulada en el artículo 57 del Código Orgánico Integral Penal, pues la reincidencia no es otra cosa que el cometimiento del mismo ilícito penal después de haber sido ya sentenciado o condenado en base a una sentencia ejecutoriada. Una vez cumplida la pena, sale y vuelve a cometer el mismo delito, ¿sí? Esa es la reincidencia, ¿sí? No es un juzgamiento simultáneo. El juzgamiento simultáneo tiene que ver con la diferenciación de tipo penal, de cada tipo penal. Muy diferente al concurso ideal de delitos, ¿sí? El concurso real, como les indiqué, solamente se suman las penas hasta el máximo de 40 años. El Doctor, concurso ideal dígame. perdón que le interrumpa. Entonces, en la reincidencia debe haber una sentencia ejecutoriada. Exactamente. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hablar de reincidencia? Digamos que el día de hoy yo cometí un delito, el robo, ¿ya? Yo robé. El día de mañana también robo. A eso no se le puede llamar reincidencia. Claro que estoy yo reincidiendo en mi comportamiento, ¿no? Pero no se le puede llamar reincidencia. ¿Por qué? Porque hay un principio rector del procedimiento penal que se llama principio de inocencia, ¿sí? Como yo robé el día de hoy, me abrieron un proceso, el día de mañana me abren un proceso, el día de mañana también robo, y de ese me abren otro proceso. Entonces, una vez que se determine mi responsabilidad dentro de esos procesos, ahí sí seré considerado como un delincuente, una persona que realizó o que fue procesada y que fue sentenciada por el delito del robo. Una vez cumplida esa sentencia, vuelvo a recaer en la misma situación y ahí sí se me califica como reincidente, ¿sí? Porque yo ya fui sentenciado, ya fui catalogado como un delincuente en la acción del robo. Vuelvo a realizar lo mismo, entonces reincido en esa actividad, porque ya estuve comprobado de que yo practicaba ese tipo penal, ¿sí? Muy diferente acá en el caso de que se cometan diferentes actos simultáneos, eso no significa que sea reincidencia. Solamente será reincidente al momento de que ya haya tenido una sentencia ejecutoriada y que vuelva a cometer el mismo delito, ¿sí? Ya vamos a ver sobre. Ahí sería la real, ¿no es cierto? Cuando yo tenga un concurso real de delitos, cuando Ya. tenga Bueno, creo diferentes. que aquí le puse de gana esto, que le estoy haciendo confundir un poquito, ¿no? Solamente que el juzgamiento simultáneo, solamente esta palabrita, juzgamiento simultáneo, no es lo mismo que juzgamiento por reincidencia, ¿sí? ¿Qué es la simultaneidad? Es decir, que en el concurso real de delitos se va a llevar a cabo un juzgamiento de algunas infracciones penales al mismo tiempo, ¿sí? Por el robo, por la estafa o por el homicidio, y por el homicidio. Una vez llevado a cabo la sentencia, pues prácticamente, como estamos dentro de un concurso real de delitos, pues entonces se sumarán las penas, ¿sí? Se sumarán las penas hasta que no exceda 40 años de privación de libertad, ¿sí? Ese es el concurso real. Y solamente es muy diferente del concurso ideal, ¿sí? Después hemos de hablar de la reincidencia.
El concurso ideal, vamos a ver la diferencia. Se le considera concurso ideal cuando varios tipos penales son subsumibles, dice, a la misma conducta. Se aplicará la pena de la infracción más grave. Para esto, he sacado el artículo 406 que habla sobre la conexidad. E indica que existe conexidad cuando se cometen infracciones conexas de la misma o distinta gravedad en un mismo lugar o en diversos lugares. Habrá un solo proceso penal ante la jurisdicción donde se consumó la infracción más grave, ¿ya? Este tiene que ver mucho con el concurso ideal. ¿Por qué? A diferencia del concurso real, vemos que sus requisitos es varias conductas independientes, ¿sí? No tiene que ver una con la otra. Sin embargo, el concurso ideal indica que se cometen varias infracciones conexas, dice. Tienen que ver una con la otra, en un mismo lugar o en diversos lugares, pero que sean concomitantes, ¿sí? Y en este caso, habrá un solo proceso penal en la jurisdicción en el que se consumó la más grave. ¿Cuál es la diferencia real entre un concurso y el otro? Es la unidad de tiempo, ¿sí? Es la unidad de tiempo en la que se llevan a cabo las infracciones. Por ejemplo, ayer les ponía un ejemplo, a la redundancia, un ejemplo en el cual yo quería, digamos, secuestrar a una persona, ¿sí? Pero para secuestrar a esta persona me impiden varios factores. El primero, no tengo un vehículo, entonces robo un vehículo. Después de haber robado un vehículo, tengo que ingresar a la casa donde que se encuentra esta persona que quiero secuestrar. Me dirijo a la casa con el vehículo robado y de forma violenta yo ingreso a este hogar. Es decir, cometo otro tipo penal, que vendría a ser la violación a la propiedad privada, ¿sí? Ya van dos tipos penales en una unidad de tiempo, en un mismo lugar, en la ciudad de Riobamba, por ejemplo, sucedió esto, ¿sí? Entonces, ya cometo dos infracciones penales. Y ya que logré ingresar a la casa, entonces cometo ya el secuestro de esta persona, ¿sí? Para realizar un tráfico tráfico, ¿cómo me dijo señorita? Tráfico ilegal de personas, ¿ya? Tráfico ilegal de personas. Listo, entonces ya cometí el robo al vehículo, cometí la violación a la propiedad privada, cometí el secuestro y por último doy en venta a la persona. Es decir, cometo 4 infracciones que son concomitantes, que son conexos, ¿sí? Y que fueron necesarias estas acciones para llevar a cabo la acción más grave o la infracción más grave. Ahí entra el concurso ideal de las infracciones. Es decir, se me juzgará solamente por la más grave. Y en este caso, la más grave es el tráfico de personas, ¿sí? Entonces, solamente se me juzgará por ello, porque hay conexidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice? Se imputa a una persona la comisión de más de un hecho punible con una o varias acciones u omisiones realizadas con unidad de tiempo, ¿sí ven? Con unidad de tiempo. Es decir, todo estuvo enlazado. Ejemplo, una persona ingresa a un almacén. En ese almacén mata al guardia, destruye las vitrinas y se apropia del dinero. Además de ello, hiere a la cajera, es decir, le causa lesiones. ¿Cuáles son los delitos aquí? Ingresar a un almacén. No, bueno, no dice con violencia, simplemente mata al guardia, homicidio. Destruye las vitrinas, destrucción a propiedad privada. Se apropia de dinero, hurto. O si fue con violencia, robo. Hiere a la cajera, lesiones. ¿Cuál de estos delitos es el más grande? Es el homicidio que cometió en contra del guardia. Por este delito es el que se me va a juzgar accediendo a un concurso ideal de infracciones, muy diferente al concurso real, ¿sí? Se imputa a una persona la comisión de varios hechos punibles si se ha cometido con el fin de consumar u ocultar otros. Ejemplo, una persona allana varias viviendas y era la persona con el objeto de secuestrar a la gerente. Bueno, más de lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para que se lleve a cabo el concurso ideal? Que exista una sola acción conexa, es decir, en el caso que yo les di al principio, es que exista una acción que es la de tráfico de personas, pero para ello tenga que cometer otras acciones, ¿no? U otros tipos penales. Que exista la comisión de varios delitos, lo que les había indicado,
y se aplica el sistema de absorción. Es decir, que una sola pena tendrá que ser otorgada a la persona que cometió esta clase de delitos, pero se tendrá que prever el delito más grave. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, señores estudiantes? Doctor, Dígame. por ejemplo, dentro de este concurso ideal de delitos, se me ocurre un ejemplo. Una persona con la finalidad de robar un banco ya ha cometido varios delitos anteriores. Roba un vehículo para dirigirse al banco, le mata al guardia y todo. Pero se le está procesando por este delito. Digamos que luego de unos 2 días se entera la persona que robó el banco que hubo un testigo o alguien que le vio y le tomó una foto y le manda a matar a esa persona o él mismo le mata para que sea más claro el ejemplo. Entraría como una sola acción conexa porque está enmarcado dentro del delito de robar el banco o se le procesaría aparte por matarle al testigo. Ya, ahí entra solamente el concurso ideal. El concurso ideal entra solamente por el robo del banco, por la muerte del guardia y por el robo del vehículo. Solamente por ello. El otro ya no es parte, el delito de homicidio al testigo que apareció en otro día, ya no es parte de la unidad de tiempo, ¿sí? Ya es muy diferente, es un delito independiente. Entonces, en este caso, se llevaría a cabo un concurso ideal de infracciones solamente hasta el robo del banco, pero se le tendría que llevar a cabo un concurso real concomitado con el ideal solamente por el delito de homicidio al testigo. Y al final se sumarían estas dos penas. Por ejemplo, como la mayor infracción al momento del robo del banco fue el homicidio, entonces la pena que le den del homicidio le sumarán a la pena del asesinato del testigo. ¿Sí? Ya. Vamos con la pena. La pena es una restricción a la libertad y a los derechos de las personas, como consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones punibles. Se basa en una disposición legal e impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada. Es decir, la pena. La pena no puede existir o no puede ser impuesta si no es por una sentencia condenatoria y que además se encuentre ejecutoriada. ¿Sí? Además, la pena va en contra, o más que nada, va en contra del bien más preciado de los seres humanos, que es la libertad. Sin libertad, tú no puedes hacer nada. Así que la ley penal ha previsto que la pena restrinja la libertad de las personas y de los derechos vinculadas a ellas, claro, como consecuencia jurídica de sus acciones antijurídicas, ¿sí? O de sus acciones punibles. Estas penas no pueden exceder el máximo de 40 años. Así lo establece el artículo 56 del Código Orgánico Integral Penal. No pueden excederse los 40 años. La finalidad. ¿Cuáles son los fines de la pena? Son la prevención general para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena, así como la reparación a la víctima. ¿Sí? Entonces, hay tres finalidades. La primera es la prevención en la protección de los bienes jurídicos más preciados de los seres humanos. En este caso puede ser la vida, puede ser la propiedad privada, el patrimonio, el derecho a la igualdad, que sí está consagrado en el COIP, el derecho de la administración pública, derechos de los derechos humanos también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es la prevención y la protección de todos los bienes jurídicos más preciados o los bienes jurídicos protegidos por la ley penal. Rehabilitación de las personas con condena es otra de las finalidades de la pena. Este tema es bastante discutible porque no existe rehabilitación dentro de los centros de rehabilitación social, ¿sí? Es bastante discutible este tema, pero uno de los fines de la pena es la rehabilitación, que se debe otorgar a aquellas personas que por algún factor externo cometió un delito o cometió una acción antijurídica y necesita de rehabilitación, ¿no? Otra de las finalidades es la reparación a la víctima. ¿Alguien puede decirme qué es una reparación integral?
Es la manera de volver al estado anterior de que se cometiera el delito. Exactamente, ¿sí? O en medida de lo posible, restituir al estado anterior antes de cometer el delito. O restituir el bien jurídico protegido, ¿no? Pero se divide en dos. ¿Quién sabe sobre la división de la reparación integral a la víctima? Esta puede ser La reparación Material e material inmaterial. y psicológica. material e inmaterial, ¿sí? No psicológico. Material e inmaterial. Reparación material e inmaterial. Eso corresponde a la reparación integral. La reparación material viene a ser la devolución o la restitución, en el caso de que pueda restituirse, el bien jurídico protegido de forma material. Por ejemplo, si se roba un celular, revuelvo el celular. O el costo que tiene ese celular. Esa es de forma material. Y la reparación integral es lo intangible. Es lo que no se puede devolver, lo que no se puede materializar o no se puede devolver de forma material. Muchas de las veces las reparaciones integrales en reparación inmaterial lo realizan con disculpas públicas, con reconocimientos o por publicación en los periódicos de que se cometió dicho acto y se responsabiliza por etcétera, etcétera, etcétera. No, esas son reparaciones inmateriales, pero tanto la reparación inmaterial como la inmaterial debe llevarse a cabo para una correcta reparación integral y reparación a la víctima, ¿sí? Vamos, avancemos. Con la reincidencia, justamente aquí está la reincidencia. Lo estipula el artículo 57 y se entiende por reincidencia la comisión de un nuevo delito. La comisión de un nuevo delito por parte de la persona que fue declarada culpable mediante sentencia ejecutoriada. Justo lo que les decía, ¿no? La reincidencia en el artículo 57 dice que es la comisión de un nuevo delito por parte de las personas que fue declarada culpable mediante una sentencia ejecutoriada. Entonces, los requisitos sine qua non es que cuando se trate de la misma infracción penal, tiene que tratarse de la misma infracción penal. Es decir, si yo cometí un robo y fui sentenciado ejecutoriadamente por este delito, entonces tengo que cometer el mismo delito de robo para ser declarado reincidente. Se haya atentado contra el mismo bien jurídico protegido. En el robo, bueno, en este caso viene a ser el bien jurídico protegido, el bien patrimonial, ¿no? Deberán coincidir los mismos elementos del dolo y la culpa. Por ejemplo, para ser yo reincidente dentro de un acto delictivo con dolo, en el mismo ejemplo del robo, yo tuve la intención de robar, perjudiqué a la persona en el bien patrimonial, pues al momento de la reincidencia debo cometer el mismo delito, pero de forma dolosa. No puedo hacerlo de forma culposa. Es difícil que se dé un robo de forma culposa. Recordemos que hay diferentes tipos penales y es un tipo penal de resultado, el del robo, ¿no? Por otro lado, un ejemplo del tipo penal culposo, por ejemplo, yo me embriago, estoy conduciendo, claro que no tuve la intención de embriagarme y de irme a chocar, sino que embriagado conduje mi carro, me choqué, digamos, todos los delitos de tránsito son culposos, entonces en ese sentido se me sentencia ejecutoriadamente como un infractor, o como un infractor, sí, en este caso de conducir con embriaguez, y vuelvo a cometer la misma situación después de ya haber subsanado mi culpa, de haber ya recibido la pena, vuelvo a cometer el mismo delito, me vuelvo a embriagar, me vuelvo a chocar, y en este delito culposo me vuelven a declarar reincidente. Entonces, una vez que se declara la reincidencia, conlleva una imposición de una pena de tipo penal incrementado en 1/3. Es decir, si el delito de robo en el cual yo fui declarado reincidente me dieron 5 años o conlleva 5 años del máximo de la pena, pues será aumentado en 1/3. De igual manera, si en el delito culposo, en el caso del accidente de tránsito, fue sancionado con 3 años, el máximo de la pena, entonces se me aumentará 1/3 por reincidente, ¿sí? Es la pena que se lleva a cabo al reincidente. ¿Alguna pregunta? Es muy diferente, ¿no? Quiero que queden de acuerdo en que es muy diferente al concurso real de infracción y al concurso real de infracción y al concurso ideal de infracciones, ¿no? Son dos cosas muy distintas. Solamente me refería al apartado que conllevaba a los requisitos del concurso ideal, perdón, concurso real de infracciones, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Avancemos porque quiero terminar con esto al menos. Sí, avancemos. Clasificación de la pena.
Las penas solo se imponen en virtud de una sentencia infirme, es decir, que debe estar ejecutoriada. No se pueden imponer si no hay ninguna sentencia, ¿no? Son privativas, no privativas de libertad y restrictivas de los derechos de la propiedad de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, hay 3 clasificaciones. Son penas privativas de la libertad, hay penas privativas, no privativas de la libertad, y existen penas restrictivas de derechos de la propiedad. ¿Sí? La primera clasificación sobre las penas privativas de libertad. Estas pueden acceder hasta los 40 años. Recordarán que no se puede sobrepasar los 40 años. Dependerá del tipo penal en el que el imputado se ha inferido en su falta. Es decir, puede ser el delito de robo, depende de si cometió un homicidio, un asesinato, un abuso sexual, una violación a la propiedad privada, si cometió estafa, etcétera, etcétera, etcétera. Dependerá de la cantidad de años o el tipo penal del cual se esté llevando a cabo el proceso. La duración de la pena empieza a computarse o empieza a contarse desde que se materializa la aprehensión, ¿sí? Desde que se materializa la aprehensión. Una vez sentenciado, ejecutoriada la sentencia, entonces empieza a correr, si ha estado libre, ¿no? Si ha estado libre procesado, porque puede ser que haya estado privado de la libertad por ¿cómo se llama? Por privación de libertad preventiva, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver eso después. Pero en este caso, desde el momento en que se materializa la aprehensión, desde ese momento comienza a transcurrir el cómputo o el cálculo de los años impuestos por la infracción penal que haya cometido el infractor, ¿sí? Sobre las penas no privativas de libertad. Las estipuladas en el artículo 60, están estipuladas en el artículo 60 del Código, ¿no? La o el juez puede imponer una o más de estas sanciones, a más de las penas privativas de libertad, en cada tipo penal. Algunas de estas penas se encuentran descritas desde el artículo de 61 al 68. Ayúdeme, por favor, alguien con el código, el artículo 60. Yo tengo Por favor. Gracias, Andrés. artículo 60. Penas no privativas de libertad. Son penas no privativas de libertad. 1. Tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso educativo. 2. Obligación de prestar un servicio comunitario. 3. Comparecencia periódica y personal ante la autoridad en la frecuencia y en los plazos fijados en sentencia. 4. Suspensión de la autorización o licencia para conducir cualquier tipo de vehículo. 5. Prohibición de ejercer la patria potestad o guardas en general. 6. Inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio, empleo o cargo público. 7. Prohibición de salir del domicilio o del lugar determinado en la sentencia. 8. Pérdida de puntos en la licencia de conducir en las infracciones de tránsito. 9. Restricción del derecho al porte o tenencia de armas. 9. 10. Prohibición de aproximación o comunicación directa con la víctima, sus familiares u otras personas dispuestas en sentencia, en cualquier lugar donde se encuentren o por cualquier medio verbal, audiovisual, escrito, Gracias. informático, telemático, soporte físico virtual. Gracias, Andrés. Bueno, entonces las penas no privativas de libertad son aquellas que no conllevan la restricción de la libertad, ¿no? En estos casos, del tratamiento médico, psicológico, estos pueden ir ligados también, ¿no? Pueden imponerse adicionalmente a las penas privativas de libertad. El tratamiento médico, psicológico, capacitación, eso lo pueden realizar, por ejemplo, en los casos de violencia intrafamiliar, se manda un tratamiento psicológico, capacitaciones de violencia de género, etcétera, 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 ¿no? Obligaciones de prestar un servicio comunitario, no tengo que explicarlo eso, es simplemente prestar sus servicios a la comunidad. Comparecencia periódica y personal ante la autoridad, son otras de las penas no privativas de libertad que pueden también accionar los jueces. Y esto es prácticamente el frecuentar, ¿no? De acuerdo a los plazos fijados ante una autoridad competente. La suspensión de la autorización de licencia de conducir, esto se da más en los casos de delitos de tránsito o en las infracciones de tránsito. Prohibiciones de ejercer la patria potestad, esto generalmente es cuando los padres son muy violentos y pues incurren en violencia en contra de los hijos, entonces se les quita la patria potestad y eso ya vendrá configurado con el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Inhabilitación para el ejercicio de la profesión,
Eso, el oficio, empleo o cargo público, estos vienen estos tipos de penas no privativas de libertad, generalmente se encausan en los delitos en contra de la administración pública, por ejemplo. Prohibición de salida del domicilio al lugar determinado de la sentencia. Entonces, esto es para que no haya, digamos, actos de vulneración o de reincidencia en contra de las personas que fueron violentadas en casos, estoy hablando en casos de violaciones domésticas, ¿no? Pérdida de puntos en la licencia, de igual manera en tránsito, restricción de derecho de porte, tenencia de armas. Esto es cuando una persona tuvo el derecho a portar armas, tenía los permisos legales establecidos, pero por ahí realizó un mal uso de esta arma y por lo tanto podría darse la restricción de este derecho o quitarse la tenencia del arma. Prohibición de aproximación, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes pueden realizar el estudio tranquilamente de estas situaciones, no es muy difícil. Vamos con las penas restrictivas de los derechos de la propiedad. En este caso son la multa, la comisión penal, la destrucción de instrumentos, efectos de la infracción. ¿Sí? Vamos, la multa. Las multas generalmente también pueden ir acompañadas de las penas privativas de la libertad y su valor se determina en salarios básicos unificados, ¿sí? Nunca menos de un salario ni más de un salario, solo por salarios básicos unificados, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 1000 salarios unificados, ¿sí? Comisión penal. Procede de todos los casos de delitos dolosos y recae sobre los bienes cuando estos son instrumentos, productos o réditos de la comisión del delito. ¿Qué es el comiso penal? Es cuando se les quita, ¿no? Se les quita, se les enajena, porque estos fueron parte o instrumentos o productos, parte de la infracción. Por ejemplo, en el abigeato. En el abigeato, ¿qué es lo que utilizaron? Utilizaron un carro en donde subieron 5 cabezas de ganado. Por ahí se les aprendió en flagrancia. Entra en custodia tanto los animalitos como el carro. Entonces, una vez que se lleva a cabo el proceso, el carro fue un instrumento para la producción de este delito y por lo tanto se le decomisa, ¿sí? Se le decomisa. Y los bienes muebles e inmuebles, recordemos que el carro es un bien mueble, ¿sí? Que fue comisado, son transferidos definitivamente a la institución encargada de la administración y gestión de inmobiliaria del Estado, ¿sí? Entonces se les decomisa todos los instrumentos, productos o réditos, en este caso réditos, por ejemplo, en la venta o distribución de droga. Ven que ganaron como 10.000, que estaban llevando 10.000 después de haber vendido alguna situación, se les cogió en flagrancia, etcétera, también se les llevó a cabo el proceso. Una vez sentenciados, la pena es el decomiso o el comiso penal de estos réditos que dejó esa actividad ilícita. Y estos réditos, en cambio, como son valores, se transfieren a la cuenta única del Tesoro Nacional. ¿Sí? C. Destrucción de los instrumentos o efectos de la infracción. Toda pena, según sea el caso, conlleva la destrucción de los efectos que de la infracción provengan y de los instrumentos con que se ejecutó, a menos que pertenezcan, a una tercera persona. Muy bien, la destrucción, en cambio, de los instrumentos, también puede destruirse los vehículos, ¿no? Los inmuebles, si es que la gestión inmobiliaria no les cataloga como de uso oficial para el Estado. Entonces, esto puede llevar a cabo, o en la pena que se dé en la sentencia, puede solicitar el juez que se destruya todo instrumento que fue parte para la comisión del delito. Pero da la casualidad de que este vehículo no era de la persona infractora, pertenecía a una tercera persona. Solamente ahí no se podrá destruir este instrumento que se utilizó para llevar a cabo la infracción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Señores estudiantes, ¿Elmiro? Sí, doctor. Sí, doctor. Muchas gracias. Continuamos. Vamos a hablar sobre la extinción de la pena. ¿Sí? El artículo 72 del Código Orgánico Integral Penal establece cuáles son las formas de extinción de la pena. La pena se extingue por cualquiera de las siguientes causas, ¿sí? Hay siete causas. El primero es el cumplimiento integral de la pena en cualquiera de sus formas. El cumplimiento integral de la pena en cualquiera de sus formas. Lo que dice es que hay diferentes penas. Recordemos que hay la infracción privativa de libertad, hay la infracción no privativa de libertad y la infracción
en contra de la propiedad, ¿no? Entonces, cumplidas unas de estas penas, cualquiera de estas penas, no estoy diciendo que si les dieron las tres, cumplí una, ya se extingue la pena, no. Tiene que cumplirse integralmente la pena otorgada por el juez, ¿sí? En cualquiera de sus formas. En este caso, si fue otorgada una pena no privativa de libertad, de, yo qué sé, de presentarse periódicamente por un lapso de tiempo, cumplido ese tiempo, pues prácticamente ha cumplido la pena. Se extingue la pena, ese tipo de pena. Si fue otorgada con una pena privativa de libertad de 30 años, pues cumplirá los 30 años. Claro que puede beneficiarse de otras situaciones, ¿no? Garantías penitenciarias, etcétera, que ya lo veremos más adelante. Pero si se le dio 30 años, tendrá que cumplir los 30 años. ¿Sí? De esa manera se extingue la pena. Extinción del delito o de la pena que por ley superior más favorable. Es decir, si el Código Orgánico Integral Penal reconocía el tipo penal de adulterio, pues después sale la Constitución y dice que se deroga o prácticamente no habrá pena por adulterio. Entonces, como hay una ley superior más favorable, entonces se extingue la pena del delito por el adulterio. Es un ejemplo que pongo, ¿no? Por ejemplo, si el robo deja de ser catalogado como el delito, perdón, y pasa a ser, digamos, contravención. Si el robo pasa a ser contravención determinado por una ley superior, en este caso podría ser la Constitución mismo, la que determina eso, entonces se extingue el delito y por supuesto la pena por haber una ley superior más favorable. Muerte de la persona condenada. En este caso, la persona que cometió el robo da la casualidad de que en esos altercados que existen dentro de las cárceles muere, entonces prácticamente se extingue la pena. El indulto ya lo vamos a ver. El recurso de revisión también lo vamos a ver en la parte de impugnaciones, de derecho de impugnación. Recordemos que el derecho de impugnación está prescrito en el artículo 76 de la Constitución, o si no estoy mal, en el literal M. Prescripción, vamos a ver la prescripción y la amnistía. Vamos a diferenciar, ¿no? El artículo 73 con el artículo 74. Existe dos clases de indulto, pero para efectos didácticos vamos a llamarlo solamente amnistía. Amnistía vamos a diferenciar como amnistía y como indulto. La amnistía le corresponde única y exclusivamente a la Asamblea Nacional, quienes podrán conceder amnistía por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios. Es decir, no podrán otorgar la amnistía si no es por otra clase de delitos que no sean políticos, ¿sí? Que no sean políticos. Y que, además de ello, sean por motivos humanitarios, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los requisitos y prohibiciones? El órgano competente es la Asamblea Nacional. Por ejemplo, si quiere otorgar amnistía por asuntos políticos del presidente de la República, pues está prohibido. Tiene que el único competente para resolver las amnistías son la Asamblea Nacional. Otro requisito, únicamente bajo circunstancias humanitarias, es decir, solamente en base a derechos humanos. Por ejemplo, esto de los hacinamientos, la Asamblea Nacional tenía la potestad solamente en tipos penales políticos, otorgar amnistías siempre y cuando se identifiquen tratos inhumanos, crueles o degradantes, ¿sí? Ya, y la prohibición, esta es una prohibición. No se concederá este beneficio a la persona que haya incurrido en delitos contra la administración pública, es decir, peculado, cohecho, etcétera, etcétera, ¿no? Ni por genocidio, por tortura, desaparición forzada de personas, secuestro, homicidio por razones políticos o de conciencia. Entonces aquí ya está especificado, ¿no? Hay que tomarlo a literal. No podrá concederse este beneficio por parte de la Asamblea Nacional en delitos en contra de la administración pública y etcétera, 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 etcétera. Artículo 74. Indulto presidencial, ¿sí? Muy diferente de la amnistía, existe el indulto presidencial y este solamente es competente de otorgarlo el presidente de la República. Este podrá conceder el indulto o conmutación o rebaja de las penas, ¿sí? Impuestas en sentencia ejecutoriada. Asimismo, hay ciertos requisitos, solamente en sentencias ejecutoriadas. ¿Cuáles son los requisitos? Persona sentenciada y que se encuentre privada de la libertad. Es decir, tiene que estar privada de la libertad esta persona, bajo una sentencia condenatoria. Este realiza su solicitud
y tiene que observarse su buena conducta posterior al delito. Es decir, tiene que existir evidencia de que tenga una buena conducta dentro del centro de privación de la libertad. Se evaluará, dice, si es procedente o no. El presidente de la República, por él mismo o mediante designación, nombrará a alguna persona a que evalúe si es procedente o no otorgarle el indulto presidencial. En el caso de que fuera negativo, es decir, se niegue el indulto, sí se puede volver a presentar nuevamente siempre y cuando haya transcurrido, un año más de pena. Es decir, yo solicito hoy, 21 de marzo del 2023, el día de mañana me niegan, 22 de marzo del 2023, a partir de que me niegan, tiene que transcurrir un año más de pena, ¿no? Dentro de la cárcel, es decir, hasta el 22 de marzo del 2024, yo podré otra vez solicitar. Pero para ello tendré que demostrar conducta ejemplar. Ya no solo buena conducta, sino una conducta ejemplar. Y que esté determinada por el recinto en donde se encuentre privado de la libertad, ¿no? Esa es la diferencia entre la amnistía y el indulto. Artículos 73 y 74. ¿Alguna pregunta? Sí, Doc, entonces en el indulto se puede dar en cualquier delito, si sea contra la administración pública, cualquier genocidio. Exactamente. Ya. Sí, exactamente. En la amnistía, no. ¿Sí? Prescripción de la pena. Artículo 75 del Código Orgánico Integral Penal. La prescripción de la pena se traduce al tiempo sin que fuere ejecutada. En consecuencia, cesa la obligación estatal de aplicarla. Las penas restrictivas de la libertad prescriben en un tiempo máximo de la pena. ¿Qué es la prescripción? Antes de avanzar, ¿qué es la prescripción? Déjenme ver. Carla Caiza. Carla Caiza, por favor, active su micrófono. Dígame, doctor. ¿Qué es la prescripción? No de la pena, solo dígame qué es para usted la prescripción. La prescripción es cuando en un determinado tiempo, o sea, ya deja de tener efecto sobre alguna cosa. Exactamente, ¿no? La prescripción no es otra cosa que el cese de alguna función por el paso del tiempo, ¿sí? O la caducidad de un acto determinado por el paso del tiempo, sin que fuera ejecutoriado. En consecuencia, pues prácticamente dentro de lo penal, la obligación estatal de aplicar su fuerza punitiva se elimina, ¿sí? En este caso, hay penas restrictivas de la libertad y penas no privativas de libertad, lo que habíamos visto, ¿no? En el primer caso, las penas restrictivas de libertad prescriben en el tiempo máximo de la pena privativa de libertad prevista en el tipo penal, más del 50%, ¿sí? Es decir, vamos con un delito. A ver, déjeme ver, yo voy a buscar. Ya me fue mucho. Por el enriquecimiento ilícito. Nos dice que la pena privativa de libertad es de 7 a 10 años. En este caso, como es una pena restrictiva de la libertad, esta prescribe en el tiempo máximo. ¿Cuál es el tiempo máximo? Es 10 años, más del 50%. Es decir, las penas privativas de libertad en los casos de enriquecimiento ilícito prescribirán en 15 años, ¿sí? Transcurrido el tiempo de 15 años, si no se llevó a cabo la pena, la ejecución de la pena, pues prácticamente la persona, después de ese periodo de tiempo, ya no tiene que responder ni ser sancionado con la pena prevista, ¿no? Del tipo penal. Vamos con otro ejemplo. Pero es imprescriptible sí, ¿Cuál? El enriquecimiento ilícito. Bueno, el sí. enriquecimiento ilícito. Sí, es cierto, tiene razón. Peculado igual, todos los delitos contra la administración. Vamos con el fraude procesal. Tiene razón, mi estimado. Póngase un punto. Si estuviera en calificación. Al examen. Al examen. Hablará con el doctor. No, mentira. Si estuviéramos en clase, ya hubiese tenido un punto. Muy bien. La persona que con el fin de incidir en engaño al juzgador, es el fraude procesal, esta tiene una privación de libertad de 1 a 3 años, ¿sí? De 1 a 3 años. En este caso, ¿cuál es el máximo de la pena? Es 3 años y más del 50%, entonces sería 4 años, 6
meses. ¿Sí? En 4 años, 6 meses, prescribiría la pena del fraude procesal. Sobre las penas no privativas de libertad, prescriben en el tiempo máximo de la condena más del 50%. El tiempo máximo de la condena más del 50%. La prescripción de la pena comenzará a correr desde el día en que la sentencia quede ejecutoriada. ¿Ya? Por ejemplo, la presentación periódica es una pena no privativa de libertad, pero le dan el plazo de presentación periódica durante toda su pena. Estas recuerden que pueden estar adicionalmente adscritas o demandadas por el juez junto con las penas restrictivas de libertad. Entonces, lo que indica este apartado es que prescriben el tiempo máximo de la condena más del 50%. Lo mismo, ¿no? Digamos que en el fraude procesal le solicitaron la presentación periódica, entonces esta pena prescribe también en los 4 años, 6 meses. ¿Sí? Literal C. Las penas restrictivas de los derechos de la propiedad prescribirán en el mismo plazo que las penas restrictivas de libertad o las penas no privativas de libertad. Cuando se impongan el conjunto de estos, caso contrario, prescribirán en 5 años. Ya, aquí hay una diferencia, ¿no? Aquí solamente hay una única diferencia. Dice que las penas restrictivas de los derechos de la propiedad prescriben en el mismo tiempo, tanto de la pena restrictiva de libertad como de la pena no privativa de libertad, si es que fueran determinadas en conjunto, es decir, si fueron ordenadas por el juez en conjunto, es decir, se dio la pena privativa de no libertad, se dio la pena no privativa de libertad, y si se dio en conjunto, pues prescribirá en el mismo tiempo, es decir, en los 4 años, 6 meses, con el ejemplo que estamos llevando a cabo. Siempre y cuando, dice, no se imponga en conjunto con estos. Caso contrario, prescriben en 5 años. Es decir, si no están dadas mediante sentencia adscritas también a las penas restrictivas de libertad y las penas no restrictivas de libertad, entonces ahí sí prescribirán al llevado a cabo de 5 años, determinadamente, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? La prescripción requiere ser declarada. No habrá prescripción tácita, ¿sí? Es lo que quiere decir que no habrá prescripción tácita, sino que tiene que ser declarada por el juez. Es decir, ese es trabajo del abogado. Una vez que ya cumplan con los términos de la prescripción, el abogado tendrá que ayudarle a su cliente a que solicite la declaración de la prescripción, porque no se podría entender como tácita. No prescriben las penas determinadas en las infracciones de. ¿En qué infracciones no prescriben las penas? En genocidios, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, crímenes de agresión del Estado, peculado, concusión, cohecho, justamente lo que decía, por eso tiene el punto enriquecimiento ilícito, daños ambientales contra la integridad sexual y reproductiva, cuyas víctimas sean niños, niñas y adolescentes. En todos estos casos no cabe la prescripción, es decir, son delitos que deberán ser investigados en cualquier tiempo, llevado a cabo, perdón, que tendrán que ser penados y esa pena pues nunca prescribirá con el paso del tiempo. Una vez aprendida la persona, pues cumplirá su pena impuesta. ¿Sí? Nuevamente, hasta aquí es donde que en realidad termina todo lo que conlleva la teoría del delito. Y recuerden que la teoría del delito es fundamental para la interpretación y aplicación de las leyes penales. Permite identificar elementos que deben estar presentes para una conducta pueda ser considerada como delito, así como las excepciones y circunstancias que pueden eximir de responsabilidad penal. Es importante destacar que la teoría del delito no solo es relevante para los jueces y abogados, sino también para cualquier persona interesada en comprender el funcionamiento de un sistema penal y sus implicaciones dentro de la sociedad. Bueno, ha llegado el tiempo. Quería avanzar un poco más con los temas. No se me vayan a ir, por favor, que necesito compartirles esta situación. Ya. No sé si ven el temario. ¿Están viendo el temario? Sí, Ya. Estos son los temas, ¿no? Ya vimos sobre el delito, ya vimos sobre las consecuencias del delito, el delito, el principio, la tipicidad objetiva y subjetiva. La tipicidad objetiva, ¿qué era, señores estudiantes? Era el entorno, cómo se producía el delito.
Es la identificación del tipo penal, ¿no? Lo que compone el tipo penal. Sujeto activo, exactamente. La tipicidad subjetiva conlleva más al sujeto que realiza la intención, que puede ser con dolo, con culpa, y la preterintencionalidad. ¿Qué es la preterintencionalidad? Eso no les había indicado, creo. ¿Qué es la preterintencionalidad? Ir más allá de lo que se pretende hacer. Lo que se quería hacer, ¿no? Más Exacto. allá previsto del que se tenía. Exacto, ¿no? El dolo es la intención, la culpa sin intención, la preterintencionalidad viene a ser ir más allá de lo que se quería lograr. Por ejemplo, yo quería pegarle sí a mi amigo, pero se me fue la mano, por ahí se resbaló y se cayó y se murió. Mi intención no era el de matarlo, sino más bien mi intención era el de lesionarlo. Sin embargo, por dadas las circunstancias, se fue más allá del acto que yo quería cometer. Esa es la preterintencionalidad, ¿no? La antijuridicidad de la teoría del delito ya lo vimos, también lo vimos, ya lo vimos. La culpabilidad ya lo vimos, elementos de culpabilidad también, agravantes y atenuantes, mecanismos ya lo vimos. Esto lo pueden ahondar en el código, ¿no? Sobre la aplicación de las atenuantes y agravantes. La aplicación de las atenuantes y agravantes tiene que haber al menos 2 atenuantes para reducir la pena en 1/3 y al menos solo una sola agravante para aumentarla en 1/3 igual, ¿no? Agravantes de la legislación ecuatoriana, ya lo vimos. Pena. La pena, extinción de la pena, clasificación de la pena en general, ya lo vimos, ¿sí? Nos quedaríamos entonces con las infracciones en particular. Para ello, yo he realizado este documento en el cual está resumido todas las infracciones penales, ¿sí? Todas las infracciones penales. Ya lo hemos de ver el día de mañana, así rapidito, porque no vamos a tener mucho tiempo de acabar con el procedimiento. Y aquí se encuentra el bien jurídico protegido. En esta parte, el artículo en donde se encuentra el tipo penal, cómo se le denomina el tipo penal, la pena privativa de libertad en abstracto. ¿Qué significa en abstracto? Es lo que dice la norma nada más, ¿no? Lo mínimo y lo máximo, porque sería en concreto ya la sumatoria de las agravantes, de las atenuantes, y etcétera, 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 ¿no? La pena para la persona jurídica, aquí en algunos he podido yo identificar de qué multa a qué multa van, etcétera, etcétera. Ahí es un documento que se debe pulir todavía, pero creo que es lo suficiente como que para mañana podamos avanzar rápidamente en esta situación, ¿no? Entonces, eso, señores estudiantes, les agradezco por el tiempo. De hecho, deben agradecerse ustedes mismos. Es una preparación para ustedes para conseguir su título académico. Espero que estas charlas les estén sirviendo y ya nos veremos el día de mañana, ¿no? Como último día. Muchas Sí. gracias, doctor. Gracias, Doc. Muchas gracias, Doc. Ya. Que pasen bien. No creo que está Eddie, tal vez te encuentras aquí. No se encuentra Eddie. Con todo, doy por finalizado, ¿no? Cualquier situación, esto queda grabado y Eddie ya les va a dar las indicaciones en el caso de que lo necesiten, ¿no? Cuídense mucho, hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Buenas noches. Mañana con todos, muchas gracias.